Este tip es asombrosamente útil para moverte con mayor agilidad en Windows. Y es que navegar por todos los archivos y todas las carpetas para encontrar lo que quieres es algo muy tedioso, sobre todo cuando es algo que se encuentra entre un montón de archivos y de carpetas. Es por eso que en este vídeo te voy a explicar cómo abrir lo que tú elijas de una forma muy rápida y fácil con una combinación de teclas. Zombie Apocalypse. Bien, vamos a empezar con los programas. Para abrir un programa con una combinación de teclas tenemos que crear un acceso directo de ese programa y posteriormente a ese acceso directo hacerle la asignación de la combinación de teclas con la cual queremos abrir nuestro programa elegido. Entonces, como veis, yo ya tengo por aquí un montón de accesos directos. Esto es porque normalmente cuando nosotros instalamos un programa en Windows creamos ya un acceso directo en el escritorio. Entonces el paso en este caso de crear un acceso directo nos lo saltamos porque ya lo tenemos, pero más tarde enseñaré cómo hacerlo si no tenéis el acceso directo del programa que queréis abrir. Para este ejemplo voy a usar Visual Code. Simplemente haríamos un clic derecho sobre el programa que vosotros queráis. Seleccionamos propiedades y aquí iríamos a la casilla de acceso directo y en tecla de método abreviado asignaremos una tecla con la cual queremos abrir este programa y se quedaría en control más alt a V, en más V. Yo he elegido la V porque es la letra con la que empieza mi programa y simplemente una vez lo tenemos ya hacemos clic en aplicar. Si nos pide permisos para esta carpeta hacemos clic en continuar y hacemos clic en aceptar. Ahora estemos en el lugar que estemos, si estamos en YouTube, en Google, da igual el lugar donde estemos, no hace falta que vayamos a abrir el Visual Code con el ratón, simplemente podemos usar la combinación de teclas que ya hemos asignado anteriormente, que en mi caso es control más alt más V. Lo presiono y vais a ver que se me va a abrir Visual Code sin ningún problema y sin necesidad de usar el ratón. Bien, esto por un lado. ¿Qué pasaría en caso de que no tenemos el acceso directo en el escritorio del programa que queremos abrir? Pues lo primero que tenemos que hacer es localizar dicho programa. En mi caso lo voy a hacer con el panel de control y una vez lo tenemos localizado hacemos un clic derecho sobre él y seleccionamos abrir ubicación de archivo. Aquí elegiremos el acceso directo de nuestro programa. Si en vuestro caso no os aparece como acceso directo, lo tendréis que crear. Tendréis que hacer clic en enviar a escritorio, crear acceso directo. Lo voy a hacer yo. Vamos a hacerlo. Y ahora simplemente nos iríamos al escritorio y ya habríamos creado aquí un acceso directo. Entonces simplemente hacemos un clic derecho sobre ese acceso directo y elegimos propiedades. Y en la casilla de acceso directo hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes. En tecla de método abreviado seleccionamos la tecla con la cual queremos que se abra este programa. Haremos clic en aplicar y en aceptar. Y ahora simplemente lo abriremos con control más alt más P, que es la combinación de teclas que hemos asignado, y se nos abrirá el panel de control sin necesidad de usar el ratón. Si lo tenéis como acceso directo, simplemente lo voy a eliminar para que se vaya el acceso directo y simplemente pues lo podréis hacer desde ahí, ¿no? Simplemente lo voy a abrir como antes y estamos aquí otra vez. Lo tenemos como acceso directo y queremos asignar a la combinación de teclas. Entonces si lo tenemos como acceso directo no es necesario que creemos el acceso directo en el escritorio. Simplemente elegimos propiedades y en acceso directo en tecla de método abreviado le ponemos la tecla que nosotros queremos, aplicar, aceptar y ya estemos donde estemos, pues con la combinación de teclas lo vamos a abrir sin necesidad de usar el ratón. Como veis ahí está el panel de control. Bien, esto por un lado, ya hemos visto cómo abrir los programas con combinación de teclas. Vamos a ver ahora cómo abrir carpetas y archivos con combinación de teclas. Las típicas carpetas que solemos usar pues suelen ser las de imágenes, documentos, descargas, vídeos, documentos, y todas esas son las carpetas típicas que solemos utilizar nosotros. Luego ya hay subcarpetas y dentro de esas subcarpetas pues tendremos nuestros archivos. Yo voy a hacer el ejemplo con la carpeta de imágenes. Haríamos un clic derecho sobre la carpeta que queremos y le creamos el acceso directo. Hacemos clic en enviar a y lo enviamos al escritorio.
que el acceso directo. Entonces ya tenemos por aquí la carpeta que nosotros queremos abrir usando un atajo de teclados. Hacemos un clic derecho y seleccionamos propiedades. En acceso directo, en teclas de método abreviado, elegimos la combinación de teclas con la cual queremos abrir nuestra carpeta. Hacemos clic en aplicar y en aceptar. Y ahora ya, estando donde queramos, podemos abrirla con control más alt más i. Ya pulso la combinación de teclas y como veis ahí se nos abre la carpeta de imágenes. Esto también lo podemos aplicar, no es necesariamente tiene por qué ser la carpeta raíz, que la carpeta raíz es pues lo primero que encuentras al abrir una carpeta, es decir, el contenido que abres al abrir la primera carpeta que abres. En mi caso la carpeta raíz pues sería imágenes. Y aquí tenemos pues 4 subcarpetas. Yo voy a entrar por ejemplo en la de móvil y por aquí pues tengo pocas carpetas, pero vosotros imaginaros que hay un montón de carpetas. Entonces esto sería pues súper útil porque no tenemos que estar buscando lo que nosotros queremos. Voy a hacerlo con la carpeta de viajes. Entonces voy a crearle un acceso directo. Le voy a dar a enviar a escritorio, crear acceso directo y ya lo tengo por aquí. Y repetimos el mismo procedimiento. Vamos a propiedades y en acceso directo, en tecla de método abreviado, pues seleccionamos por ejemplo la Y. Hacemos clic en aplicar y en aceptar. Y ahora ya pues lo podemos abrir de la misma forma con control más alt más Y y ya como veis se nos abre la carpeta de viajes sin necesidad de estar usando el ratón todo el rato. Vamos a ver. Con los archivos es exactamente igual, seleccionaríamos el archivo que nosotros queremos abrir, hacemos un clic derecho y seleccionamos propiedades. Ahora, tenemos que crearle primero el acceso directo, hacemos un clic derecho y seleccionamos enviar a escritorio acceso directo. Entonces nos vamos a el escritorio y aquí tenemos el acceso directo que hemos creado. Hacemos un clic derecho sobre él, vamos a propiedades y en acceso directo en la casilla de tecla de método abreviado pues le asignamos una tecla con la cual vamos a querer abrir este archivo. Entonces se abriría con control más alt más u, le he puesto yo. Ahora simplemente presionamos esa combinación de teclas, control más alt más u y ya veréis que se me va a abrir la imagen sin necesidad de tener que estar usando el ratón. Como veis esto es algo muy útil y muy práctico para conseguir mayor agilidad a la hora de movernos por Windows y es algo que es súper útil porque nos va a ahorrar mucho tiempo. Si te ha gustado este vídeo me encantaría que me dejases un buen like, suscríbete y sígueme en mi canal de YouTube para más tips, consejos, tutoriales y muchas cosas más. Un saludo y hasta la próxima.